Honor servirle al Señor. Es un honor servirle al Señor porque Él nos ha dado pues la oportunidad que tenemos. Entonces, muy buenas noches. Yo me llamo Francisco Forero, soy predicador de la Iglesia de Cristo. Tengo 20 años en el Evangelio y pues uno de los muchos temas, la vida que Dios nos presta, un poco de lo mucho que el Señor me ha podido enseñar, me ha dar. Entonces, hermanos, los invitamos al tema que como titula es la vida que Dios nos presta, ¿no? Entonces hay un tema común entre los humanos o entre las personas, aún se oyen entre los que no son cristianos. Dicen, bueno, voy a tal lugar si Dios me presta la vida, voy a hacer tal cosa si Dios me presta la vida, esto otra cosa si Dios me presta la vida y bueno, de esa manera de pronto lo dicen de pronto errando en las escrituras, ¿no? Pero entonces hoy lo vamos a estudiar. eh, entonces sería bueno, ¿no? Estudiar el concepto de la vida prestada por Dios. Un punto importante es que Dios es el dueño de nuestra vida. Dios es el dueño de nuestra vida. Vamos a mirar, hermano, lo que dice el Salmo, capítulo 24, versículo 1. Salmo 24, 1. Dice así, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Todo lo que hay en el mundo pertenece a Dios. Nosotros no somos dueños de nada en la tierra, ni siquiera somos dueños de nuestra propia vida. Más bien, Dios nos presta la vida, ¿sí? Porque como acabamos de leer en el Salmo 24:1, dice que el Señor es la tierra y todo lo que en ella hay, el mundo y los que en él habitan, ¿sí? Entonces, pues nosotros no somos dueños de nada. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 28. Génesis 1:28. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios y les dijo. Si nos devolvemos un versículo, al versículo 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó, ¿sí? Y en el 28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Todo esto lo hizo Dios para que el hombre señoreara en él. Mejor dicho, el Señor dijo a estas dos personas, Adán, Adán y Eva, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Animales, peces, aves, fueron creados para el uso del hombre. Son prestados al hombre, pero Dios es el dueño de todo. Vamos a mirar lo que dice ahora el Salmo 50:10. Salmo 50:10. Salmo 50:10 dice así, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Estamos mirando, hermano, estos textos para recordar claramente que, digamos, en el enorgullecimiento de muchas personas que se creen mucho, como bien el Señor lo dice, y a la hora de la verdad, o sea, a la hora de la verdad bíblicamente, no somos nada, porque no tenemos nada, no somos dueños de nada en este mundo. ¿Sí ve? Entonces estos textos nos recuerdan realmente quién es el dueño. Por haber muchas personas que tienen demasiadas riquezas y a la final se van de este mundo porque, como dice el Señor, ¿no? Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré. Entonces es importante analizar
este punto. Entonces miramos, hermanos, en el Salmo 50:10, que el Señor dice, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas, ¿no? Ahora, voy a invitar a los hermanos a que miremos también Romanos capítulo 11, versículo 36. Romanos 11, verso 36. Romanos 11:36 dice así, porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con este texto miramos el Señor por qué hizo todo lo que hay en esta tierra, junto con nuestras personas, ¿sí? Lo hizo porque de él, por él y para él son todas las cosas. Entonces, a él sea la gloria para siempre. Es muy importante, hermanos, que cada día pues analicemos más y vamos a ir desarrollando ese estudio a medida que vamos caminando para darle un buen entendimiento, ¿vale? Ahora, vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios 10:26. Primera de Corintios, verso 26. Primera de Corintios 10:26 dice así. Dice, porque el Señor es la tierra y su plenitud. El Señor nos sigue mostrando, hermanos, que de Él es todo lo que hay. Todo, absolutamente todo. Vamos mirando este punto. Ahora, hermanos, nos vamos a ir a Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Dice Apocalipsis 4:11 así. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Vuelve el Señor a reiterarnos de que todo lo que hay en el mundo es creación de Dios. Todo es creación de Dios. Entonces, como es creación de nuestro Dios, ¿ah? Él es digno de recibir la gloria y el honor y el poder. ¿Por qué? Porque el Señor fue el que creó todas las cosas y por la voluntad de Dios existen y fueron creadas. Ahora, fueron creadas para los propósitos de Dios y para el placer de Dios. Todo lo que hay en la tierra, en el mundo, Dios lo creó con un propósito. Dios lo creó con un propósito. Fueron creados para los propósitos de Dios y para el placer de Dios. Ahora, vamos a irnos a Primera de Corintios 4:7. Primera de Corintios 4:7. Escuchen lo que dice este texto que es bien interesante, hermano. Estamos hablando de la vida que Dios nos presta. Dice Primera de Corintios 4:7, ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? O si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ve? Hay muchas personas y se puede decir verdaderamente que en este mundo tienen mucha arrogancia por su poder, por sus riquezas y por esa vanagloria que cargan en este mundo. Pero entonces el Señor tiende como a bajarles ese ego, ¿no? Porque aquí el Señor dice, por medio del apóstol Pablo, por su inspiración, dice, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Dice el Señor. ¿Qué tienes que no hayas recibido de parte de mí? Ahora, y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías? Acordémonos de un hombre, Nabucodonosor, rey de Babilonia. ¿Qué dijo? Esta fue la gran Babilonia que yo he construido.
¿Y sabe qué pasó? Cuando Dios le bajó el ego, ¿a dónde fue a parar Nabucodonosor? Fue a parar al bosque como una bestia y comiendo pasto como esos animales. ¿Ve cómo lo bajó? Nos acordamos de otro rey Herodes que dijo, esto no fue lo que yo construí. Y la gente gritaba, voz de Dios y no de hombre. Y en ese instante, ¿qué hizo? Lo hirió un ángel y murió en el mismo lugar comido de gusano. ¿Por qué, hermanos? Por la arrogancia de sus corazones. Al menos el rey Nabucodonosor volvió en sí, recapacitó y Dios lo restableció nuevamente. ¿Ve? A veces hasta donde tiene que llegar una persona para reconocer el poder de Dios, la grandeza de Dios, lo imaginable que es la bondad y la severidad también del Señor, porque el Señor es amor, es paz, es gozo, ¿sí? Pero Él también es fuego consumidor para aquellas personas que tienen su orgullo muy elevado, hermano. Hermanos, entonces, ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido, hermano? Ahora, vamos a mirar lo que dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19. Primera de Corintios 6, verso 19. Dice así, otro punto importante para analizar acerca de nuestro propio ser, nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual tenéis de Dios y que tampoco soy vuestro. Entonces la conclusión de este versículo en 1 Corintios 6, 19, hermano, es que no tenemos nada, no somos nada. Y entonces, ¿por qué? Entonces Romano tiene claridad en lo que nos dice. Entonces, ¿por qué te jactas o por qué nos jactamos a veces? Porque a veces nos llenamos de arrogancia si no somos nada. ¿Ve? Es importante que nosotros entendamos realmente cuál es el propósito de Dios en cada vida de un cristiano. De qué manera estamos caminando hacia el cielo. Si estamos escalando o al contrario, estamos antes descendiendo. No estamos ascendiendo. O estamos ascendiendo o estamos descendiendo. Tenemos que tener un punto en nuestra cabeza muy claro, hermanos, que dice allá el Señor en Eclesiastés. Dice que el camino de los entendidos es hacia arriba, hermanos, para apartarse del Seol abajo. ¿Sí ve? Entonces es muy importante que analicemos cuál es nuestra perspectiva, a dónde tenemos nuestros ojos colocados, en las cosas terrenales o en las cosas espirituales. El Señor dice que debemos tener la mirada puesta en el Señor Jesús, que es el autor y consumador de la fe, hermano. Es muy importante que analicemos cada día, porque es muy importante, hermano, por una razón muy sencilla. Eclesiastés 12:7, y el cuerpo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Segunda de Corintios 10:5, perdón, segunda de Corintios 5:10, porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué, hermano? Para rendirle cuentas a Dios mientras estuvimos en este cuerpo, hermano. Segunda de Corintios 5:10. Dice así. Porque es necesario, hermanos, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es muy importante que analicemos cómo estoy viviendo la vida en el Señor. Realmente si estoy trabajando conforme a lo que el Señor me ha ordenado, si estoy haciendo la tarea que el Señor me ha puesto, que no resulte que seamos siervos negligentes, ¿sí? Acordémonos, hermanos, que el Señor dice que el que sabe hacer lo bueno, o sea, predicar el evangelio, dar buen testimonio, y no lo hace, pues lamentablemente todo lo que puede hacer se le convierte en pecado. Simplemente porque debemos hacer nuestra tarea.
Es la vida que Dios nos ha prestado, hermano. Ahora, entonces, hermanos, según lo que leímos en Primera de Corintios capítulo 6, versículo 19, dice el Señor, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Pablo está diciendo, hermanos, que por eso el cuerpo del cristiano no es para la fornicación, tampoco es para las drogas, tampoco es para el alcohol, tampoco es para el tabaco y tampoco es para otros abusos. ¿Ve qué tan importante ese punto? Eh, vamos a tener un punto muy claro, hermano, muy en cuenta. Cuando una persona va a robar, esa persona mira para todos los lados para ver si nadie lo está viendo para poder cometer su fechoría, ¿sí? Ahora, cuando nosotros vamos a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿a dónde tenemos que mirar? ¿Acaso la Biblia dice que aunque Dios mora con la luz, Él conoce todo lo que se hace en tinieblas? Y también el autor de Hebreo nos dice, hermanos, que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, dice él, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces es muy indispensable saber, hermanos, cómo estoy llevando mi vida en el Evangelio. ¿Ve, hermanos? ¿Qué tan importante? Es muy importante. Ahora, vamos a mirar lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 4. Proverbios 16, 4. Dice Proverbios 16, 4, todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Y aún, escuchen este punto, analicémoslo también. Y aún al impío dice, para el día malo. El Señor ha creado todo. Todas las cosas ha hecho el Señor para sí mismo. Y aún al impío también ha hecho el Señor para el día malo. ¿Por qué, hermanos? Porque es que el Señor respeta nuestro libre albedrío y nos permite, nos deja hacer lo que nosotros pensemos o queramos hacer. Pero tengamos en cuenta una cosa, que sobre todas las decisiones que hagamos y todos los caminos que tracemos en nuestra vida, sobre todas esas cosas le vamos a rendir cuentas al Señor. Es muy importante, hermanos, porque es que a nosotros, a los hombres los podemos engañar, persuadir. No es rey, dice ahí el Señor, el apóstol Pablo por medio, perdón, el Señor por medio del apóstol, no es rey, dice. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, hermano. Entonces, es muy importante realmente qué tan importante está jugando el papel Jesús en mi vida. Jesús en mi vida, qué tan importante está aferrado en mí. O sea, no lo digo por él, sino por mí, ¿sí? Porque es que nosotros, el Señor no se aleja de nosotros, nosotros nos alejamos de él por nuestras malas acciones, por nuestra manera de comportamiento, por nuestra falta de participación en el Evangelio. ¿Ve, hermanos? Es muy importante que tengamos esto en cuenta, mirar realmente qué estamos haciendo con la vida que el Señor nos está prestando. Hoy, hoy, hermano, hoy porque no sabemos mañana si vamos a estar en este planeta o no. Por eso es muy importante, hermanos, mirar hacia el cielo hoy, porque hoy es el día de la salvación. ¿Sí? Entonces, hermanos, todo lo ha hecho el Señor para su propio propósito y para su propio placer. Ahora, ¿con qué propósito Dios nos presta la vida? El Señor nos presta la vida para alabarle. El Señor nos presta la vida para servirle. El Señor nos presta la vida para glorificarle. El Señor nos presta la vida para darle placer y llevar a cabo su voluntad en esta tierra, hermano. ¿Cuál será la voluntad del Señor en esta tierra? ¿Para qué el Señor Dios de los santísimos cielos llamó a Francisco Forero Silva de las tinieblas a su luz? El Señor me llamó para que yo sea ejemplo, para que sea un hombre de buen testimonio,
El Señor me llamó para que anuncie sus buenas nuevas. El Señor me llamó para que sea una luz para los perdidos. Eso estamos haciendo. El Señor dice que la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Dice, rogad al Señor de la mies para que envíe obreros al Señor. Ahora, o somos de los que recogemos con Cristo, o somos de los que desparramamos. O sea, de los que desperdiciamos la gracia y la misericordia de Dios que me está dando hoy. Hoy. ¿Sí, hermanos? Entonces, Jesús nos ha dejado, hermanos, un ejemplo. Un ejemplo nos ha dejado. Vamos a mirar lo que dice el Evangelio de Juan 8:29. Evangelio de Juan 8:29. Dice el Evangelio de Juan 8:29. Dice, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hermanos, ¿por qué estaba el Señor? ¿Por qué el Dios Todopoderoso, nuestro Padre Santo, nuestro Padre Celestial, por qué no dejó ni un momento solo el Señor Jesús? ¿Por qué no lo dejó un momento solo? Sencillamente, hermanos, ¿por qué? Porque él siempre hacía lo que le agradaba a Dios. La Biblia dice, hermanos, ahí en Mateo capítulo 18, versículo 20, dice que donde hay dos o donde hay tres, dice el Señor, congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque sencillamente esas dos o tres personas están haciendo la voluntad del Señor. Porque es que a eso nos llamó el Señor, a que lo respetemos, a que lo amemos, a que valoremos todo el sacrificio y el esfuerzo que el Señor hizo para unir a esos dos pueblos, a los gentiles que antes éramos como los incircuncisos y al pueblo especial de Dios, al Israel, hermano. Lo que el Señor padeció por unir estos dos pueblos fue demasiado, hermano. Y si nosotros no valoramos lo que el Señor hizo y está haciendo cada día por nosotros, pues lamentablemente el Señor dice que Él no dará por inocente al culpable. Él no va a dar por inocente al culpable porque Él nos llamó fue a ser santos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y sin la santidad, hermanos, nadie verá al Señor. Por eso otra vez, ¿qué estamos haciendo con la vida prestada? Con la vida que Dios nos ha prestado. Hermanos, ahora, hermanos, vamos a ver lo que dice Hechos de los Apóstoles, versículo 35. Hechos 10:35, perdón. Hechos 10:35. Hechos 10:35 dice así. Mira lo que dice Hechos 10:35. Aquí en Hechos 10:35 podemos ver, hermanos, la misericordia y el amor de Dios hacia las personas. Dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. El Señor en cada nación se agrada de aquellas personas que le temen, hermano, y hace justicia y están de acuerdo a la voluntad del Señor. Se agrada de ellos. ¿Ve? Ejemplos. ¿Cómo fue eh, ese amor de Caín hacia Dios? ¿Cómo fue ese amor de Abel hacia Dios? ¿Qué podemos ver según la Biblia? Las obras de Caín eran malas, sí, y las obras de Abel eran buenas. ¿Ve, hermanos? Podemos ver. Desde el comienzo vemos que la maldad siempre quiere triunfar sobre lo bueno. ¿Vemos? Y entonces nosotros que somos inteligentes espiritualmente, cada día debemos entender, hermano, que por un momento de placer, digámoslo así, podemos pasar una eternidad en el lago que arde
o más bien en el lugar de tormento. ¿Ve? Por eso es importante que siempre analicemos, recapacitemos, hermanos. Siempre pongamos los pies sobre la tierra. La vida que tenemos hoy, hermanos, está colgando de un hilo. ¿Cuántas personas se acuestan y no amanecen con respiración? Entonces es muy importante analizar, hermanos, que bienaventurados aquellas personas, hermanos, según lo que dice ahí Apocalipsis capítulo 13, verso 14, 13. Vamos a mirar lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 14, 13, hermanos. Dice así. Oí una voz desde el cielo, dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu. Descansarán de sus trabajos porque sus obras siguen. Hermanos, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque van a ir, porque van a ir a un descanso eterno, hermano. Es muy importante, hermanos, que nosotros cada día entendamos y nos esforcemos por dar lo mejor al maestro. Dar lo mejor. Es que lo que debemos entender, hermanos, es que dar lo mejor, ¿por qué? Porque es que el Señor me amó primero. Y fue tanto su amor que fue hasta una cruz, hermanos, derramando su sangre santa y preciosa. El justo por los pecadores, hermanos. Ah, ahora, ¿por qué Dios no se merece, por qué el Señor no se merece todo mi amor? Aunque no tengo nada para darle. Pero Romanos 12:1 me dice, hermanos, ¿de qué manera? Me dice Romanos 12:1 que yo puedo agradar al Señor. Vamos a mirar lo que dice Romanos 12:1, hermano. Dice Romanos 12:1 así, inspiración de Dios por medio del apóstol Pablo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Con qué, hermanos, puedo acercarme? ¿Con qué me puedo acercar yo cada día al Señor? Sino con un corazón contrito y humillado, dice que Él no lo va a despreciar. ¿Ah? Una boca que hable de su nombre, que profese su nombre, hermano. ¿Ah? Entonces es muy importante que analicemos qué estamos haciendo con la vida que Dios me ha prestado. Ahora, vamos a mirar, hermano, lo que dice Romanos capítulo 8, versículo 8. Romanos 8:8. El tema se está poniendo interesante, hermano. Romanos 8:8 nos dice algo muy importante. Dice así Romanos 8:8. Y los que viven según la carne, dice ahí, no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne, hermanos, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque la carne y el espíritu son como el agua y el aceite. Si yo en el espíritu sirvo a Dios y con la carne sirvo al pecado, pues lamentablemente lo que hace el espíritu es vano. ¿Por qué? Porque estoy dejando que la carne me guíe, haciendo las obras que le agradan a Satanás. Ahora, hermano, ¿cuáles son esas obras de la carne que el Señor me está diciendo acá? Que si ando en la carne, que no lo puedo. Vamos a mirar las obras de la carne, las cuales yo, siendo cristiano, no deben estar en mi vida. Pero, Mm-mm. pero, es, No, pero es no. importante, hermanos, que MC lo quieto. analicemos. Ayer. Vamos a mirar lo que Mm-mm. dice, hermanos, Gálatas capítulo 5, Gálatas 5, verso 19, de 19 al 21. Gálatas 5, 19 al 21 dice así, hermano. Y manifiestas son las obras, perdón,
y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, dice aquí, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya lo he dicho antes, lamentablemente, hermanos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, hermanos. ¿Ve? Ahora, nosotros los que un día nos convertimos al cristianismo, los que nosotros un día abandonamos el pecado por seguir al Señor, ya no somos pecadores, hermano. El pecado tiene que ser en un cristiano un accidente. ¿Ve? Porque si yo me constituyo pecador como los ¿Estaba demás, durmiendo? la sangre del Señor Jesucristo, en mi vida no he hecho nada. ¿Ve? Es muy importante que analicemos este punto. Cuando nos refiramos a la santidad, el Señor dice, sé santos porque yo soy santo. Y cuando practicamos la benevolencia en la ofrenda del Señor, dice el Señor que la ofrenda es para los santos. O sea, yo no soy un pecador. Yo era un pecador, fui un pecador. Porque si el pecado en el cristiano debe ser un accidente, hermano. O sea, no debe estar. Porque si el pecado en un cristiano está morando, pues lamentablemente no es hijo de Dios. Ha pasado de vida a muerte. Antes había pasado de muerte a vida, pero volviendo a hacer las mismas cosas en el pecado, pasó de estar vivo a la muerte espiritual. Es lo que realmente yo entiendo de la palabra del Señor, hermano. Ahora, los que viven según la carne, dice el Señor, que no lo pueden agradar a Él. Vamos a mirar lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 10. Colosenses 1, verso 10. Dice Colosenses 1, verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Esto es lo que quiere el Señor de los cristianos, que andemos como es digno del Señor. Acuérdense que nosotros somos embajadores del Señor aquí en la tierra. Cuando Felipe le preguntó al Señor, Señor, muéstranos al Padre, ¿qué le dijo Jesús? Felipe, ¿cuánto tiempo hace que usted me ve a mí y no me has conocido? Felipe, el que me ve a mí, ve al que me envió, al Padre. O sea, mi santidad y vuestra santidad y nuestra santidad tiene que ir de la mano con el cristianismo. Yo no puedo decir que soy cristiano cuando no soy santo. ¿Y ve? Es importante, hermanos, que analicemos en realidad de qué manera estamos llevando la vida que el Señor nos presta. Acordémonos de una cosa muy importante. Según lo que dice ahí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos y las obras que en la tierra hay serán quemadas. Es el día del juicio final, hermano. Si Cristo viniera esta noche, hoy a esta tierra, ¿a dónde iría mi alma? Es una pregunta bien reflexionante, hermanos, para que reflexionemos si en realidad estamos caminando de la mano de Dios. Ahora, hermano, vamos a mirar lo que dice Hebreos capítulo 13, versículo 16. Hebreos 13, 16. Hebreos 13, 16 dice así. Vamos a mirar el versículo 15. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio del sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. 16. Y de hacer bien,
y de la ayuda mutua. No os olvidéis porque tales sacrificios se agrada a Dios. ¿Sí? De tales sacrificios se agrada a Dios, hermano. Entonces, no paguéis mal por mal, sino paguéis más bien bendición por maldición. Ese es el ejemplo que tenemos que recibir del Señor. O sea, ese es el ejemplo que recibimos del Señor. Y es la vida a la cual el Señor nos ha llamado. Porque Él dice que a paz nos llamó. ¿Ve, hermanos? Por eso es importante que lo analicemos. Ahora, vamos a mirar lo que dice el Salmo 149, versículo 4. Salmo 149, versículo 4. Dice el Salmo 149, verso 4, dice, porque el Señor tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. ¿De qué manera tiene Dios contentamiento con su pueblo? Acordémonos de una cosa, hermano. Cuando vino el Señor, cuando habló el Señor acerca del diluvio, antes de hablar con Noé, ¿qué dijo? Raeré de la tierra a los hombres que he creado, dijo ahí. Dijo, y me arrepiento de haberlos hecho. ¿Cómo sería ese desconsuelo? ¿Cómo sería esa tristeza de Dios al ver su creación, sus hijos, andando de esa manera tan perdidamente, ¿no? Porque eso cuando vino el diluvio, el Señor destruyó porque vio la generación que estaba totalmente perdida y que de continuo ellos solamente querían hacer el mal, hermano. Ahora la pregunta es, ¿cómo será el contentamiento de hoy en el siglo en que estamos? ¿Cómo será el contentamiento? ¿Por qué Dios no ha venido todavía a acabar este mundo? ¿Por qué, hermano? Por una sencilla razón, hermano. ¿Por qué? Porque ha tenido paciencia, hermanos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero escuchen esto, ese día, hermanos, ese día va a llegar y que ese día no me sorprenda a mí como ese ladrón, ¿ok? Porque no habrá oportunidad, hermanos, no habrá más oportunidad. Entonces, hermano, ¿qué estoy haciendo con la vida que el Señor me ha prestado o me está prestando? ¿Ah? Ahora, eh, el Señor se deleita en su pueblo. Entonces, seguramente cuando nos reunimos para adorarle, pero también todos los días en las actividades normales que nosotros hacemos en esta vida, así sea trabajando, vendiendo, comprando, estudiando, jugando, todo, todo le interesa al Señor, toda actividad sana de nuestra vida a Él le da placer, pero que la hagamos conforme a la paz que Él nos está mandando, hermano. ¿Ve? Ahora, el Señor nos ha dado los sentidos físicos para disfrutar las maravillas de la creación. Vamos a mirar lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 17. Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 6, 17. Dice así. Escuche lo que dice Primera de Timoteo 6, 17. A los ricos de este siglo manda. Uno, que no sean altivos. Dos, que no pongan la esperanza en sus riquezas, las cuales son inciertas. Tres, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, hermano. Eso nos dice el Señor. Es muy importante, hermanos. Es muy importante que vayamos analizando realmente cómo estamos andando en esta vida. Ahora, hermanos, por eso podemos decir que Dios se deleita en su pueblo y al mismo tiempo quiere que nosotros seamos felices, disfrutando todas las bendiciones de esta vida que Él nos da.
Entonces, hermano, cada miembro de la iglesia de Cristo debe desarrollar y usar el don que Dios le haya dado. O sea, el don que Dios le ha prestado para la gloria de Dios. ¿Ve? Porque también tenemos, hermanos, la parábola de los talentos. Vamos a mirar de estos textos aquí de esto y ya le damos finalización. O sea, como conclusión, vamos a irnos ahí, hermanos, a Mateo capítulo 25, verso del 14 al 31. Mateo 25, del verso 14 al 31. Ya está la conclusión, hermano. Ya con este punto terminamos, que es muy importante también que lo reflexionemos. Del 14 al 31 dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llama a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1 y a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero escuchen, hermano, este punto. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Mire lo que le dice el Señor a este hombre que dobló los talentos. Le dijo, y su Señor le dijo: bien, buen siervo, fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Bien, una recompensa para este hombre trabajador. Ahora, llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Escuche lo que le dijo a este de 2 talentos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Y yo, como vamos hasta ahí, recibiendo recompensas. Dice el versículo 24, pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocías que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Escuche la respuesta que le dijo el Señor a este hombre que no hizo producir su talento. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Escuche lo que le dice, hermano. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, hermano. ¿A qué? A pedirnos cuentas por los talentos que el Señor nos dio. Cuando el Señor venga, vamos a rendirle cuentas. ¿Por qué, hermano? Por los talentos que cada uno recibió de parte de Dios. ¿Qué estamos haciendo con el talento? O sea, ¿qué estoy haciendo con la vida que Dios me presta? ¿Estoy esparciendo? ¿Estoy siendo tropiezo? ¿Estoy siendo de bendición? ¿O estoy trabajando como el que tiene 5 y el que le dieron 2 talentos, hermanos? Entonces, hermanos, este fue un pequeño estudio, una reflexión que la verdad a mí me ha servido mucho y espero que a ustedes también les sirva, hermanos. Dios los bendiga y muchas gracias.
Si hay alguna pregunta o algo que dije mal, por favor me corrijan, porque quiero ir al cielo. Muchas bendiciones.